El culto dominical. Todas las congregaciones de cristianos de doctrina apostólica se reúnen el día del Señor, tal como era la costumbre en los apóstoles, es decir, el día domingo de nuestro calendario o primer día de la semana, y su centro está constituido por la predicación, cosa o hecho que con el transcurso del tiempo ha sido influenciado por la teología liberal y los pensamientos seculares, como lo son la modernidad, el feminismo, por nombrar algunos, y se ha ido poco a poco transformando en muchas iglesias en toda la geografía del planeta donde éstas existan. En este contexto es muy común ver una gran mayoría de creyentes y no creyentes que piensan cómo en tiempos pasados no existían los medios de comunicación de hoy día, la modernidad. Entonces fue la prédica la principal y única herramienta, pero que sin embargo ya hoy día se disponen de nuevas formas. Y sería bueno introducir esta nueva forma de evangelizar y predicar. Pues bien, en esta sociedad relativista y moderna en la que nos encontramos, la tendencia es la de rechazar o quitar como mensaje de la prédica todo aquello que tenga carácter de permanente e inmutable, por lo que se debiera poner a tono con estos nuevos tiempos, y entonces se piensa que el lenguaje hablado y escrito debería dar paso a nuevas formas de expresión. Estamos en una época que la representación visual de imágenes animadas como inanimadas, el empleo de la música tipo conciertos de rock y los juegos deberían ir dejando poco a poco de lado la lectura y el lenguaje hablado para adecuarse a la modernidad en las prédicas. Entonces se comienza a hablar que la Iglesia debe tratar de incorporar estas nuevas técnicas de comunicación en la predicación, y también por otro lado se piensa que la inmediatez y rapidez con que se deben entregar los mensajes para una mejor comprensión debiera ser aconsejable acortar las predicaciones a 15 minutos, a mucho dar a 20, y no la hora u hora y media que normalmente se utilizan en una prédica bien fundamentada en la palabra del Señor. A lo mejor, para hacerla más entretenida, incluir también dramas, o en formas de pequeñas telenovelas o foros de discusión, tipos de mesa redonda, etc. Veamos entonces cómo debiera ser la predicación de la palabra para nuestros tiempos según el Evangelio. Nos vamos a 2 Timoteo 3:14 y también nombraremos el versículo 17. Y dice así, refiriéndose a la labor de predicación y de pastoreo de Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, con base a esto empezaremos estableciendo ahora que, de acuerdo al versículo 16 también de este capítulo 3 de Timoteo, que dice que las Escrituras son palabras de Dios inspiradas, cuando nos relata toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí se está refiriendo a los aspectos prácticos de la predicación. En el contexto de estos textos de los capítulos 3 y 4, aquí se le está advirtiendo a Timoteo sobre los peligros de los falsos maestros, más cuando Pablo está pronto a morir y el joven Timoteo deberá quedarse como pastor a cargo de la iglesia. Y ahora este peligro de falsos maestros persiste aún en nuestro tiempo,
más aún cuando sabemos que existe una variedad de apostasía constituida por una serie de denominaciones como los judaizantes, los testigos de Jehová, el adventismo, la teología quick o de LGTB, la teología de la prosperidad, etc. Estos falsos maestros distorsionan el Evangelio, lo mezclan con fábulas humanas, introduciendo falsas doctrinas. ¿Saben ustedes que existen aún pastores y predicadores que en algunas iglesias dejan de lado al Señor Jesucristo como centro de la predicación y se dedican a explicarle a los creyentes sobre las ventajas que presentan las acciones de algunos hermanos o hermanas o de un profeta o profetisa que aún a la distancia y aún también en sueños hacen obras milagrosas en el nombre del Señor. Es decir, satisfaciendo aquellas demandas eminentemente humanas de los seres humanos, valga la redundancia, y apartándose de la verdadera prédica del Señor Jesucristo y a este crucificado. Frente a esta situación de peligro de los falsos maestros apóstatas, Pablo le exhorta con claridad a Timoteo, diciendo que debía siempre tener presente a la Escritura y no desviarse de ella. Veamos. Timoteo 14:15, tercera Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido de su abuela y de su madre. 15. Y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el objetivo central de toda prédica. Es que todo hombre inconverso sea a través de la prédica persuadido sobre la necesidad de la salvación para vida eterna. Pablo le está advirtiendo además que al persistir en lo aprendido debe ajustarse a esto y no caer en el error de improvisar cuando debe ajustarse. Y en cuanto al contenido ni a la metodología del aprendizaje del mensaje bíblico. Cuando enseñamos o predicamos la palabra debemos señalar que el Antiguo Testamento no es un cúmulo de historias y tradiciones antiguas, poco útiles, más o menos divertidas, con cierta matiz de sabiduría, sino que, el Antiguo Testamento, que forma un todo con el Nuevo Testamento, donde el centro de todo esto es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y describe su obra de redención. Tal como lo explica el propio Señor Jesús en Lucas 24, versículos 26 y 27, cuando dice, 26 y 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esta parte de Lucas hace referencia a aquellos discípulos del Señor que iban caminando muy tristes porque el Señor Jesucristo había sido muerto en la cruz. Ellos como judíos pensaban que el Señor Jesucristo tenía que hacer una obra más política y humana que la obra de salvación eterna, y el Señor Jesucristo entonces se les aparece en el camino y les explica lo importante que era la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y cómo esta muerte vicaria o representativa para la salvación de pecados ya se había predicho desde las antiguas escrituras. Repito lo leído en Lucas 24, 26 y 27. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, es decir, sufriera y fuera muerto en la cruz y que entrara en su gloria, es decir, que no solamente murió, sino que resucitó y se fue a sentar a la diestra de Dios Padre, de ahí aboga por nosotros. Y entonces cuando Él comienza a explicarle cuál era la obra del mismo, es decir, del Señor Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, y dice, y comenzando desde Moisés,
No se olviden que Moisés es aquel que escribe los primeros libros del Evangelio. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice todos, no deja ninguno fuera, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, es decir, del Señor Jesucristo, decían. Juzgue usted si no es importante en una prédica el anunciar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo como centro de la prédica. Siendo el Señor Jesús el centro del Evangelio, si un hombre que predica no incluye a Cristo en su prédica, se ha perdido, se ha extraviado, y la prédica como tal no cumple con el propósito divino. Por ello se debe insistir que toda prédica como culto dominical debe necesariamente ser cristocéntrico. Pablo le insiste y enseña a Timoteo cuando le dice, en el versículo 16 del mismo capítulo anterior, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál justicia? Que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Cuando se predica la palabra de Dios, es Dios quien habla por la boca del predicador. Y quien la escucha debe creer en su corazón y entender con su mente que es Dios mismo quien le está hablando. Y no solo, como ya hemos dicho, se refiere a la gracia del nuevo pacto, son que también se refiere al Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículo 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con observancia de esta ley, tenemos la meta de nuestra santidad con el propósito de, según 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la utilidad en la gracia de la observancia de la ley. Ahora bien, definamos el término o significado de prédica y veamos si se puede cambiar por metodologías de moda, como ya hemos dicho. Predicar, entonces, significa, anunciar a viva voz, tal como lo hacía un heraldo cuando se predica o se anuncia a viva voz, se transmite fielmente el mensaje de un rey o señor, sin quitarle nada ni añadirle nada. En nuestro caso, el predicar es entonces anunciar o proclamar fielmente la palabra de Dios o evangelio a través de la voz, a través de la escritura, aunque esté en un computador del evangelio. Sin quitarle nada ni añadirle nada. En nuestro caso, como dije, en nuestro caso el predicar es entonces anunciar o proclamar fielmente la palabra de Dios o evangelio. Entramos a un tema ahora que es vital cuando predicamos. No es lo que un hermano de la iglesia quiere escuchar para endulzar su oído y que cuando termina la prédica queda encantadísimo, pues en ella se ha tomado en cuenta solamente su especial modo de recibir el evangelio y con todo el cuidado de no incomodarle. Esto es absolutamente incorrecto. Ni se debe tratar de vender un mensaje cálido en la prédica que haga ver tanto al inconverso como al creyente como a alguien que no tiene pecado, tergiversando así la palabra y el mensaje bíblico. Con toda seguridad que esta prédica así concebida no agradará a nuestro Dios y el Señor Jesús en su tribunal no nos dará una buena evaluación o veredicto aplicada con rigurosidad, aplicada a la rigurosidad, con la veracidad de nuestras palabras durante la prédica del Evangelio. El Evangelio identifica la actitud del predicador en 2 Corintios 2:17 cuando nos dice, porque no somos como muchos mercaderes que corrompen la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Se da cuenta?
todos aquellos que predicamos o enseñamos con base al Evangelio somos solamente administradores. ¿Y cuál es la característica de este mayordomo o administrador? 1 Corintios 4:2. Ahora bien, dice, se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. ¿Y en qué consiste la fidelidad? En predicar a Cristo fielmente, como dicen los evangelios. Y después en 2 Timoteo 2:15 también nos dice, procura, le habla a los predicadores, le habla a los hombres de Dios, les habla a los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene nada que avergonzarse, escucha ahora bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Y cuál es la precisión? Cristo céntrico y Cristo crucificado. El hombre, un pecador que debe arrepentirse, aún un creyente es un hombre de pecado, porque todavía vive en un cuerpo de pecado. Cuando el predicador le endulza el oído y le hace notar de que es un desecho de perfección, equivoca su camino. Ahora veremos cómo debe ser la actitud del predicador hacia aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, en especial a los pecadores y creyentes que generalmente creen, como ya dije, que son ellas como personas el verdadero centro de la vida cristiana y el centro de la actividad de la iglesia, y que Dios es solo aquel proveedor incansable de sus particulares necesidades y de su felicidad personal con un claro tinte humano. En verdad, cuando pedimos al Señor que nos supla nuestras necesidades, su respuesta a nuestra petición es para que se exalte su nombre en base a su gloria y a la misericordia de Dios. Nosotros, cuando le rogamos al Señor a través de la oración que nos bendiga y nos dé respuesta a las peticiones, no lo hace porque tenemos mérito alguno. Nos hace esas respuestas positivas cuando es su voluntad por sola su pura misericordia. Cuando se les predica sobre esta verdad, normalmente muchos creyentes se sienten identificados y no les gusta. Y no quieren ser exhortados al respecto. Y como este ejemplo existen muchos otros. No obstante, Dios nos insta cuando le predicamos a ser veraces. Ezequiel 2:7-8 dice, le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. En el 8, mas tú, hijo de hombre, a ti predicador, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Es decir, tomemos el Evangelio, prediquémoslo con sinceridad y con justicia, con veracidad, para que estas palabras del versículo 8 también se apliquen, no solamente al que predica, sino que al que escucha. De nuevo, lo leemos, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que nos está dando? Su palabra. ¿De quién recibimos la palabra? De los que predicamos. ¿Y cómo debemos ser aquellos que predicamos su palabra? Veraces, ajustados al espíritu y contexto del Evangelio, que es cristocéntrico. Predicar la palabra es predicar a Cristo y su obra de cruz, es llamar pecadores al arrepentimiento. Predicar la palabra es exhortar a los creyentes que andan como Él anduvo en santidad, que realmente entiendan que el centro de la actividad de la iglesia es conocer cada vez más a Cristo, de su mansedumbre, de su amor, de su templanza, de su longanimidad, etc. Y que estas actividades no solo se orientan a buscar satisfacer sus particulares necesidades, lo primero es el crecimiento espiritual. Que sepan que predicar fielmente la palabra es una obligación, aunque ello dé o no frutos, aunque parezca que la congregación no esté creciendo como uno quisiera, que el afán de ser predicador popular o un pastor de éxito no le tiene que llevar a sacrificar el mensaje de Dios por una suave y aduladora, más aún cuando se ven que muchos creyentes
solo se alegran y andan gozosos cuando hacen de la iglesia una especie de supermercado o un acopio de necesidades mundanas a satisfacer. Y que Dios tiene que estar ahí y presto para responderle. Ahí andan tranquilos, andan contentos, andan alegres. Pero nada de la cruz, nada de un sacrificio, nada de abandonar el pecado, etc. Existe tendencia entonces a inclinarse hacia aquellas teologías liberales o de la prosperidad, por ejemplo, para así lograr tener éxito económico y congregacional. Porque ocurre esto, pues, cuando se observa un pastor o predicador que insiste y se mantiene fiel a la prédica o a enseñar a Cristo como centro y a exhortar a los creyentes a vivir con Él y para Él, pero su congregación no crece, se mantiene a veces y a veces se empequeñece. Debemos exhortarle o entender que se debe perseverar cuando se esté en el tribunal de Cristo y volvamos a recordar que las obras de este pastor pasarán a la prueba de fuego, pero las de aquellos que cayeron en la apostasía predicando el evangelio de adoración personal serán consumidas por el fuego porque edificaron con hojarasca. Por último, debemos entender que estos falsos maestros que predican un evangelio, por decirlo menos, falsificado y que están tendientes a endulzar la vida de sus feligresías, son auténticos hombres pertenecientes a las huestes de Satanás. A Satanás le agrada pervertir o cambiar el sentido del evangelio sacando a Cristo del centro de la adoración y poniendo a Dios exclusivamente al servicio de los caprichos y exigencias del hombre. Estos falsos maestros apóstatas del Evangelio de Cristo, adiestrados por Satanás, pues les ha formado de acuerdo a las distintas concupiscencias humanas, se ajustan a lo dicho por el profeta en Jeremías 5:30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Allí seremos juzgados por nuestras obras. A los creyentes les estoy hablando. ¿Y cuál será el premio? No estoy diciendo que iremos al infierno, pero ¿qué será de nosotros cuando el Señor con voz de arcángel y con voz de trueno, ya no como el Señor y Salvador, sino como el juez justo, nos enrostre en nuestras caras nuestra gran responsabilidad que Él nos dio y nos permitió al predicar el Evangelio? Pensad en esto. Tu creyente piensa que vas a la iglesia a adorar a Dios con una actitud de sumisión y humildad. Tú eres un pecador al igual que yo, aunque tú no lo creas. Allí vamos ante el Señor a depositar ante el trono de la gracia nuestros pecados para poder edificarnos en Cristo, poder anunciar el Evangelio a los inconversos y poder crecer en la gracia de Dios. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les desea que la paz de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo sea con ustedes y será hasta el próximo programa. Bendiciones.